Sean todos muy bienvenidos en este hermoso día. Gracias, mis queridos hermanos, por tomar tiempo para venir. Recuerden, hoy es el segundo día de esta semana de oración que la hemos titulado ¿Vieron tus caminos, oh Dios? ¿Tus caminos en dónde? En el santuario. Yo quiero decirle en esta hora de que el santuario es el evangelio de la salvación, pero en símbolos. Así que si nosotros conocemos cada uno de estos aspectos del santuario, podemos darnos cuenta de que el Señor, a través de su palabra y a través del santuario, nos va a enseñar cómo vivir el evangelio en nuestras vidas. Muchas personas hoy piensan que el evangelio es solamente decir Cristo es amor o Dios es amor. O muchos creen que el evangelio es solamente decir Jesús murió por mí en la cruz del Calvario. Eso es muy fácil decirlo, ¿sí o no? Y muy fácil creerlo. Hasta las personas que quizás no profesan ser cristianas creen de que Cristo murió por ellos en la cruz del Calvario. Pero el evangelio, oigan bien, cuando nosotros vayamos estudiando cada aspecto de este tabernáculo que ustedes ven ahí, el evangelio es una experiencia que cada uno de nosotros como cristianos necesitamos desarrollar en nuestra vida. Si es que algún día queremos llegar hasta lo último del tabernáculo que se encontraba, ¿qué? El arca del pacto, el lugar santísimo, y ahí se manifestaba ¿qué cosa? La presencia de Dios, representado por el trono de Dios. O sea que si algún día nosotros queremos estar delante del trono de Dios, solo los redimidos podrán estar en ese día, pues tenemos que pasar por cada uno de los pasos y tenemos que vivir la experiencia de cada uno de esos muebles en el santuario, mis queridos hermanos. Así que si usted creía que ser cristiano es venir a la iglesia todas las semanas y decir yo creo en Cristo, pero si no hemos desarrollado la experiencia de cada uno de esos artefactos, porque recuerden, nunca se le olvide este concepto, el santuario, el tabernáculo que Dios mandó a levantar en el desierto a través de Moisés, es el evangelio. ¿Qué cosa es? ¿El evangelio en qué? En símbolos. Ahora nosotros tenemos el evangelio no en símbolos, tenemos el evangelio en realidad. ¿Me entiende? Entendamos eso, por favor. Hoy ayer comenzamos a hablar de lo que es el santuario. ¿Recuerdan? El por qué Dios mandó a levantar un santuario. ¿Por qué Dios quiso que el pueblo de Israel, a través de su siervo Moisés, levantase ese tabernáculo en el desierto? ¿Por qué? ¿Cuál era el deseo de Dios? ¿Para qué? Para que Dios morase ¿dónde? En medio de su pueblo. Muy bien. Nosotros hoy somos un santuario, ¿qué ustedes creen? Somos el templo del Espíritu Santo, ¿sí o no? Así lo dice Pablo en 1 Corintios 3, en 1 Corintios 6. Somos templos vivientes. ¿Y quién desea morar en nosotros? ¿Quién? Cristo, ¿a través de qué? A través de su Santo Espíritu, ¿sí o no? Bien, nunca se nos olvide ese concepto, mis queridos hermanos. Aunque ya no existe el santuario terrenal, el que había sido levantado en el desierto, tampoco existe el templo que levantó Salomón en los días del rey David. Ahora existe este templo que es el templo viviente, que somos ustedes y este servidor quien les habla. Y Dios desea morar en un templo ¿cómo? Santo, exactamente. Eso lo estudiamos ayer, en un templo que pueda él morar, no un templo contaminado o profanado. Nunca se nos olvide ese concepto. Es muy importante porque muchas personas no entienden ese concepto bíblico. Vamos a hablar hoy algo muy importante. Ustedes ven ahí la foto, la están viendo también ustedes en pantalla para aquellos que están viendo este mensaje a través del video. Este tabernáculo se encontraba en el centro de
el pueblo de Israel, del campamento. Correcto, en el mismo centro. ¿Por qué? ¿Por qué en el centro? Porque Dios quiere ser el centro ¿de qué? De nuestras vidas. En la palabra centro es lo principal, el corazón de algo, lo más importante de algo. Dios quiere morar en nuestro corazón, en nuestra mente, a través del Espíritu Santo. Ustedes pueden darse cuenta de que ese santuario estaba encerrado, ese tabernáculo estaba encerrado, como ustedes pueden ver ahí en la foto, por un sinnúmero de cortinas de lino. ¿Por qué ese encierro? Ya lo vamos a ver más adelante, lo vamos a explicar con la escritura. Pero fuera del tabernáculo, el conocido como el tabernáculo, la parte exterior del tabernáculo se llamaba el patio, se le conocía como el patio, ¿verdad? Y ese patio tenía dos muebles y lo vamos a ver más adelante a continuación, o el atrio, como también se le conoce en otra forma, sinónimo de patio o atrio. Recuerden, ese patio o atrio tenía una puerta de acceso. ¿Cuántas puertas? Una sola puerta de acceso. ¿Por qué una puerta? Bueno, vamos a verlo, eso es lo que vamos a estudiar en esta noche, así que yo les aconsejo que cada vez que vengan a estas reuniones durante esta semana, que ustedes traigan sus libretas para que podamos apuntar los textos bíblicos, para que así ustedes los puedan anotar y los puedan estudiar en sus hogares. Recuerden, esto es muy importante que nosotros entendamos el por qué Dios mandó a edificar una sola puerta de acceso al atrio o al patio que conducía prácticamente al santuario o al tabernáculo. ¿Por qué una sola puerta? Y ustedes pueden darse cuenta en la foto, todo estaba completamente encerrado, era como una verja, vamos a decirlo así, y no tenía acceso por ninguna parte. Vamos a ver entonces en Juan capítulo 14, empezamos con ese versículo, Juan capítulo 14, y vamos a leer el versículo 6. Noten bien las palabras de Jesús, estas son palabras de Cristo, Juan 14, 6, que nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino. ¿Yo soy qué? ¿El camino o los caminos? El camino, o sea, ¿cuántos caminos? Uno solo. ¿Y la verdad? ¿Cuántas verdades? Una sola verdad. ¿Y la vida? ¿Cuántas vidas? Nadie viene al Padre sino ¿por quién? Por Cristo. Mire qué importante ese versículo. Ese versículo a veces nosotros lo leemos y ya está de memoria, no lo sabemos. Pero si nosotros le demos un poquito de mente y nos detenemos a estudiar ese versículo, dice la Biblia que nadie viene al Padre sino ¿por quién? En el santuario que ustedes ven ahí en la foto, ¿dónde se manifestaba la gloria de Jehová? O la presencia de Jehová, ¿dónde? En el lugar santísimo, sobre la tapa del propiciatorio. La tapa del propiciatorio era la tapa que cubría el arca del pacto. ¿Sí o no? Sí. Para poder llegar hasta el lugar santísimo había que entrar ¿por dónde primeramente? Por la puerta de acceso. ¿Sí o no? No había otra forma. Entonces Jesús está diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre, nadie llega al trono de Dios si no es por quién, si no es por mí. Bien, vamos a leer otro texto en Éxodo capítulo 27. Vamos a ver qué nos dice Éxodo capítulo 27. Acompáñenme por favor. Éxodo 27, versículo 16. Éxodo 27, 16 nos dice lo siguiente. Y para la puerta del atrio, dice la puerta o las puertas. Es muy importante que nosotros notemos esos detalles en la escritura, hermanos. Porque dice la puerta, no dice las puertas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos. ¿De cuántos colores? De azul, púrpura, carmesí y lino torcido. 4 colores. ¿Cuántos colores? Aquí están las cortinas. Esas cortinas tenían 4 colores.
estaban adornadas de 4 colores: de azul, de púrpura, carmesí o rojo y lino torcido, que es blanco. De obra de recamador, sus columnas, ¿cuántas? Estamos leyendo, ¿verdad? Éxodo 27:16. ¿Cuántas columnas tenía la entrada de la puerta? 4 columnas. Y con sus 4 basas, o sea, tenía sus basas allí. Esta puerta, mis queridos hermanos y amigos, del atrio, marcaba el camino para aproximarse hacia el interior del tabernáculo. En todo el camino que rodeaba la parte exterior del tabernáculo había una pared alta de lino fino. Si ustedes ven la foto, ustedes ven, es una pared prácticamente. No había acceso por ninguna otra parte del atrio, ni por la parte de atrás del tabernáculo, ni por la parte de los costados, sino solo por la puerta, porque solamente había una puerta de acceso. Todo el que se aproximaba al tabernáculo, si no lo hacía por la puerta, tendría que enfrentar ¿qué? ¿Qué enfrentaba si no quería entrar por la puerta? Enfrentaba la pared de lino, hermano William. Esta puerta del atrio marcaba el camino para aproximarse hacia el interior del tabernáculo. En todo el camino que rodeaba la parte exterior del tabernáculo había una pared alta de lino. Ahí usted ve la pared. En todo el camino al tabernáculo, el pecador que venía al santuario se encontraba con una pared alta de lino. No tenía acceso por ninguna otra parte. Si algún hombre, oigan bien, trataba de entrar al tabernáculo de otra manera, trepando por la pared o colándose o deslizándose por debajo de las cortinas, era un ladrón y un robador. Dios tenía únicamente una puerta en el tabernáculo por la sencilla razón de que hay un solo camino para que el hombre se aproxime a Dios. Y ese camino para aproximarse a Dios tiene que entrar ¿por dónde? Por la puerta. Vamos a leer un versículo en el Nuevo Testamento, ahora lo vamos a entender con más claridad a la luz de este mensaje del santuario. Acompáñenme en el libro de Juan, Juan capítulo 10. Y vamos a leer los versículos 1, 2, 7 y 9. Juan capítulo 10, versículo 1, versículo 2, versículo 7 y versículo 9. Noten cómo dice la escritura, estas son palabras de Jesús. De cierto digo, dice Juan 10:1. ¿Dijo quién? Jesús. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ¿qué? Ladrón y ¿qué? Salteador. Versículo 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. ¿Sí o no? Qué interesante. El que quería entrar acceso, el que quería tener acceso por otra parte que no fuera la puerta, ¿era quién? Ladrón y ¿qué? Entonces vamos ahora a leer los versículos 7 y el versículo 9 de Juan capítulo 10. Versículo 7 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy ¿qué? La puerta de las ovejas. Gloria al Señor. Versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será ¿qué? Salvo. Y entrará y saldrá y hallará ¿qué? Pastos. Gloria al Señor. ¿A quién representaba entonces esa puerta, hermanos? Cristo Jesús. Es el único medio de acceso al Padre. Es el único medio de salvación, mis queridos hermanos. Por eso nosotros no podemos creer ese cuento de camino por ahí que dicen que la iglesia es el arca de salvación. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Eso es falso, es un mensaje espurio. La Biblia no enseña que la iglesia es el arca de salvación. Cristo es el arca de salvación. Cristo es la puerta. Cristo es el camino para llegar al Padre. Ya lo leímos en San Juan capítulo 14 versículo 6. Nadie viene al Padre sino por ¿quién? Sino por mí. Voy a leer una declaración muy hermosa en el deseado de toda la gente. Es un hermoso libro que muchos de ustedes tienen en sus hogares.
El deseado de toda la gente. Si usted no tiene una copia de ese libro, puede hablar con este servidor o con el hermano Flavio y nosotros le podemos conseguir una copia de ese libro, El deseado de todas las gentes. Esa es la biografía más hermosa de la vida de Jesús. Así que le exhorto a que lo obtenga. Dice la página 443, Cristo es la puerta del redil de Dios. ¿Quién? Por esta puerta todos sus hijos, desde los más remotos tiempos, han hallado entrada. Se han presentado muchos otros objetos de fe en el mundo, oigan bien. Se han ideado ceremonias y sistemas por los cuales los hombres esperan recibir justificación y paz para con Dios y hallar así entrada en su redil. Pero la única puerta es Cristo. Amén. Y todos los que han interpuesto alguna otra cosa para que ocupe el lugar de Cristo, todos los que han procurado entrar en el redil de alguna otra manera, son ladrones y robadores. Oh, mis hermanos, muchos hoy están buscando la salvación por otros medios. Muchos hoy buscan la salvación por querer asistir a una iglesia. Muchos hoy quieren buscar la salvación por ser miembros de determinada denominación religiosa. Muchos hoy buscan la salvación por creer en la Virgen María. Muchos hoy piensan que obtienen la salvación por pasar por una supuesta puerta santa en Roma. No, la única puerta de salvación es Cristo Jesús. Amén. Todo el que quiera obtener la salvación por otros medios que no sea a través de Cristo es un ladrón y un salteador. Vamos a ver qué nos dice el libro de los Salmos. Salmo 118, acompáñenme por favor. Salmo 118, versículos 19 y 20. Aquí durante esta semana vamos a estudiar la Escritura, mis queridos hermanos. Así que vengan preparados porque aquí se estudia la Escritura. Aquí no venimos a contar chistes, ni cuentos, ni anécdotas. No, eso lo dejamos para otras ocasiones si es que las tenemos. Salmo 118. Versículos 19 y 20, ¿qué nos dice? Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán ¿quién? Los justos. Qué hermosas palabras. ¿Cuál puerta de Jehová se refería allí el salmista? Por supuesto, Cristo Jesús, que es la puerta de salvación. Cuando el pecador venía y traía un sacrificio en los días del tabernáculo allí en el desierto, el sacrificio debía ser traído ¿a dónde? Primeramente, a la puerta, antes de ser presentado al sacerdote. Vamos al libro de Levítico, acompáñenme por favor, Levítico 17. Y vamos a leer los versículos 8 y 9. Levítico 17, versículo 8, versículo 9, nos dice la Escritura: les dirás también, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo, oigan bien, el Señor era específico, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente, ¿qué? Cortado de su pueblo. Wow, hermanos, esto es serio. ¿Por qué? Les hago una pregunta a ustedes. ¿Era acaso Dios muy duro o tal vez muy intransigente? Cuando mandó o dio esa orden ayer, hermano Juan, en Levítico 17, 8 y 9, quizás Dios era demasiado severo, demasiado exigente. ¿Por qué Él pidió eso? Que el sacrificio debía ser traído a la puerta. Y si no era traído a la puerta primeramente, el sacrificio no era aceptado y el varón debía ser cortado del pueblo. No es que Dios era muy duro o muy implacable. No, sino que el querer aproximarse al santuario, oigan bien, sin el debido sacrificio, equivaldría a ser cortado del pueblo. ¿Qué representa eso hoy? Que no podemos tener la seguridad de la vida y estar exentos de la muerte sin hacer de Cristo nuestro sustituto.
¿Me están entendiendo? No podemos tener la seguridad de la vida y estar exentos de la muerte sin hacer de Cristo nuestro sustituto. Recuerden que la puerta simbolizaba ¿a quién? A Cristo Jesús. Vamos a hablar de 4 observaciones sobre la puerta. Estén listos, por favor, mantengan sus Biblias allí y vamos a buscar rápido como buenos estudiantes de la palabra del Señor. 4 observaciones de esa puerta. Número 1, era la única entrada al atrio o al patio. ¿Cuántas entradas habían? Solo una, la única. Hay un solo camino, un solo Salvador y un solo mediador entre Dios y el hombre. ¿Quién? Jesucristo hombre, gloria al Señor. Por eso Roma odia todas estas verdades que tienen que ver con el santuario. ¿Por qué? Porque hoy Roma enseña de que hay otra mediadora en el cielo, que es la supuesta Virgen María. O los santos. Hay que orar a los santos, dice Roma, porque ellos están allá en el cielo intercediendo por los cristianos aquí en la tierra. No, hay un solo mediador, hay una sola puerta, un solo Salvador. Ese Salvador, ese mediador, ¿cómo se llama? Cristo Jesús. Hay un solo camino, ya lo leímos en San Juan 14:6. Pero vuelvo y lo leo rapidito. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por ¿quién? Solo Cristo es el camino. ¿Qué dijo Pedro al Sanedrín judaico? ¿Se recuerdan? No lo tienen que buscar, yo lo leo rapidito. En Hechos de los Apóstoles 4:12, cuando Pedro se encontraba frente al Sanedrín judaico, Pedro le dijo estas palabras, en ningún otro hay salvación, refiriéndose a Cristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solo en Cristo Jesús, dijo Pedro, ¿hay qué? Hay salvación. Jesús, en la tumba de Lázaro, recuerdan, dijo estas palabras contenidas en San Juan capítulo 11, versículo 25. Jesús dijo, yo soy la resurrección y ¿qué? Y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria al Señor. Solo Cristo venció la muerte y nos dio vida eterna. Por eso es que solo hay un mediador. La Virgen María no cabe en este cuadro. Ni los santos, nadie, solo Cristo Jesús, mis hermanos. Todo aquel que se levante a enseñar otra doctrina que no sea todo aquel que predique otro evangelio que no sea que estamos hablando en esta noche, dice Pablo, sea ¿qué? Anatema. Y robador. Segunda observación de la puerta. La puerta era ¿qué? Ancha. ¿Cómo era? O sea, ¿qué indica eso? Lo suficientemente ancha para permitir la entrada a todo aquel que deseara entrar. ¿Deseas tú entrar esta noche por esa puerta? Amén. ¿Qué dice 1 Timoteo 2:4? Busquemos por favor. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Noten cómo dice la Escritura. Hablando del Señor. Hablando de Dios. Vamos a leer el versículo 3 para tener un contexto. 1 Timoteo 2:3 nos dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. ¿Delante de quién? De Dios nuestro Salvador. Noten lo que dice el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres, ¿cuántos? Todos los hombres sean ¿qué? Salvos y vengan al conocimiento de ¿qué? De la verdad. O sea, por eso esa puerta era ancha. Dios quería que todos tuvieran acceso. ¿Por qué? Porque la salvación Dios la ha dado no es para un puñado de personas. No es solo para un grupo selecto. La salvación es dada a todo el mundo. El Dios desea que todos los hombres sean ¿qué? Salvos. Lamentablemente, en el tiempo del fin, no todos van a ser salvos. ¿Por qué? Porque no todos van a querer entrar por esa puerta, que es Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Observación número 3 de la puerta. ¿Cuál es? La puerta tenía 4 colores. ¿Cuántos colores? 4. Ya los dijimos, ya lo mencionamos, ¿sí o no?
Vayamos a Éxodo 27, 16. Una vez más. Éxodo 27, 16, por favor. ¿Qué dice? Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí y lino torcido, de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Esta cortina era hermosa, decorada de varios colores que hacían de ella algo que atraía a aquellos que buscaban algo hermoso en el desierto. ¿Qué había en el desierto? ¿Qué encontramos en un desierto, hermano Juan? Tierra, ¿verdad? Arena, tierra, Piedras, ¿no? desolación. Exactamente, nada atrayente a los humanos, ¿sí o no? Correcto. Pero esas cortinas con esos 4 hermosos colores debían ser atrayentes en medio de un desierto árido y desolado. Los adoradores, mis queridos hermanos, de hoy deben ver en el mensaje que se presenta un mensaje hermoso y atrayente, no un mensaje árido y carente del poder vital de Dios. El evangelio debe ser algo hermoso, debe ser algo atrayente, no una monotonía, una monotonía, no algo árido, no algo que verdaderamente nos sienta el deseo y la atracción del que viene a escucharlo. Por eso muchas personas llegan a las iglesias y dicen, oh, qué aburrido es esta iglesia, qué aburrido es este mensaje, no lo entiendo. No es atrayente hoy el evangelio. Si eso llegase a pasar en la iglesia, simplemente el culto se convierte en ¿qué? Como el culto judío en los tiempos de Cristo. ¿Cómo llegó a ser la religión judía en los tiempos de Cristo? ¿Cómo era? Era simplemente una religión no atrayente. Les voy a leer una declaración, escuchen bien. Una declaración en el libro El Deseado de toda la gente, ese hermoso libro. El Deseado de toda la gente, las páginas 64 y 218. Dice así esta hermosa declaración. Los hombres se apartaban de la palabra de Dios. En los tiempos de Cristo, mire lo que estaba sucediendo. Los hombres se apartaban de la palabra de Dios y ensalzaban las teorías que habían inventado. ¿Ustedes creen que está pasando eso hoy? Las personas se apartan de la palabra de Dios. Ayer tuve la oportunidad de hablar con un hermano que está visitando nuestra iglesia, y pues le llamé pues para saber que le habíamos extrañado, y me dijo, no, estuve visitando otra iglesia. Y yo le dije, ¿cómo estuvo el mensaje? ¿Cómo estuvo la presentación de la palabra? Y dice, bueno, predicó uno de los ancianos de la iglesia, leyó un solo versículo bíblico y habló casi una hora sus propias palabras. Eso era la religión de los judíos en los tiempos de Jesús. Como dice aquí, se apartaban cada vez más de la palabra de Dios y ensalzaban las teorías que habían inventado, dichos de los hombres. Observaban ritos tradicionales que no poseían virtud alguna. Su servicio era una mera repetición de ceremonias. Miren cómo era la religión en los tiempos de Jesús. Y las verdades sagradas que estaban destinadas a enseñar eran ocultadas a los adoradores. Cristo vio que en estos servicios sin fe no hallaban paz. No había paz en los corazones de los adoradores. No conocían la libertad de espíritu que obtendrían sirviendo a Dios en verdad. La enseñanza de los escribas y ancianos era fría y formalista, como una lección aprendida de memoria. Para ellos, la palabra de Dios, oigan bien, esta bendita palabra no tenía ¿qué cosa? No tenía poder vital. Habían sustituido sus enseñanzas por sus propias ideas y tradiciones. Las enseñanzas de este libro habían sido sustituidas. Esto es lo que está pasando hoy dentro de la mayoría de las iglesias del pueblo profeso de Dios. En la rutina de las ceremonias profesaban explicar la ley, pero ninguna inspiración de Dios conmovía su corazón ni el de sus oyentes.
Qué triste, hermanos. Esa era la condición de la religión de los días de Jesús. Era un mensaje que no era atrayente. Y es por eso que el Señor manda que esas cortinas de la entrada al tabernáculo fueran de 4 hermosos colores. Fuera una puerta atrayente. La hermosura del Evangelio nos enseña 4 conceptos. 4 conceptos. Número 1, dice Romanos 10:15, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El Evangelio debe ser ¿cómo? ¿Cómo debe ser el Evangelio? Hermoso, pero muchas iglesias lo han convertido en letra muerta. Cuando el hombre o la mujer se arrepiente de sus pecados, es lavado con la sangre de Cristo. Romanos 10:15. Esa puerta era hermosa, estaba adornada de 4 colores, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles eran los 4 colores? A ver si se acuerdan. Ah. Lino torcido, muy bien. Entonces Romanos, hablando del Evangelio, dice, cuán hermosos son los pies del que anuncia la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El Evangelio debe ser buenas nuevas, hermanos. Por eso es que nosotros cuando venimos a este lugar cada semana o los días que tenemos cultos, debemos venir gozosos. Porque estamos creyendo un evangelio verdadero. La mayor demostración de que nosotros creemos en el evangelio es vivir una vida de gozo en nuestras vidas. Cuando el mundo allá nos ve con la cabeza agachada, nos ve tristes, derrotados, hermanos, deprimidos. Estamos tomando pastillas para la depresión, tomando pastillas porque no podemos dormir. Eso no es un evangelio verdadero, hermanos. Ustedes me perdonan, por eso no es un evangelio verdadero. Eso es simplemente una creencia superficial, como el evangelio que profesaban creer los judíos en los tiempos de Jesús, ceremonia nada más. Vamos al carmesí, uno de esos colores. Cuando el hombre o la mujer se arrepiente de sus pecados, es lavado con la sangre de Cristo. ¿Sí o no? Amén. El carmesí. La palabra carmesí, yo lo busqué en el diccionario de la Real Academia Española. Y dice, la definición para carmesí es de color rojo subido, tela de seda roja. ¿Cómo es el carmesí? Como un color así donde ustedes están sentados. Un rojo subido, vivo, fuerte. Mire lo que dice Apocalipsis 1:5. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, ¿con qué? Con su sangre. Ahí está el carmesí. Representa ese carmesí en esa cortina, ¿representaba qué? La sangre de Cristo. ¿No te sientes tú feliz en esta noche de saber que tus pecados han sido perdonados? ¿Que han sido lavados con la sangre de Cristo? Por eso es que nosotros tenemos que ser cristianos felices. Porque los pecados que habíamos cometido en el pasado, las veces que le fallamos al Señor, que caímos profundamente en el lodo cenagoso, la sangre de Cristo nos lavó de esos pecados. Por eso ya nosotros no tenemos que recordarnos de esos pecados. No tenemos que traerlos más a nuestra memoria, a nuestra mente, porque ya han sido lavados con la sangre de Cristo Jesús. Si nosotros obviamente nos arrepentimos. Noten lo que dice 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿De cuántos pecados? De todo pecado, gloria al Señor. Por eso es que el evangelio son buenas nuevas. Ustedes saben que cuántas personas están allí abatidas en el mundo por un error que cometieron, por un pecado que cometieron, no tienen paz en sus corazones. Se van a la cama todas las noches y no pueden conciliar el sueño porque tienen remordimiento, tienen dolor, tienen resentimiento, tienen sentimiento de culpa
pero no saben que hay un Salvador, no saben que hay una puerta de acceso, no saben que hay una sangre que te puede lavar y te puede perdonar esos pecados. Por eso cuando nosotros conocemos al Salvador, que es Cristo Jesús, que es esa puerta, cuando venimos a esa puerta y vemos esos 4 colores, mis queridos hermanos, sentimos gozo en nuestros corazones, porque solo Cristo te puede lavar y perdonar tus pecados. Amén. Número 2. El hombre o la mujer que experimenta el perdón de sus pecados, gracias a un verdadero arrepentimiento, por supuesto, Cristo lo cubre con su manto de justicia. El lino. Qué maravilloso es nuestro Salvador, ¿verdad? Mire lo que dice el libro de los Salmos, el Salmo 32 y el versículo 1. Dice, bienaventurado aquel, bienaventurado es bendecido. Es bienaventurado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto, ¿qué cosa? Su pecado. Qué maravilloso es. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, la sangre de Cristo nos limpia y nos lava de nuestros pecados, simbolizando el carmesí. Pero después de que Cristo nos ha lavado de nuestros pecados, ¿qué viene? Viene el lino y Cristo nos cubre ¿con qué? Con su justicia, hermanos. Por eso cuando Dios nos mira a nosotros, no mira nuestra justicia. Porque dice el libro de Isaías que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. ¿A qué justicia mira Dios cuando somos presentados ante el Padre? La justicia de su Hijo Cristo Jesús, que ya nos ha cubierto con su justicia. Es maravilloso esto. Isaías 61:10. Noten lo que dice. Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré. Por eso es que el cristiano debe estar gozoso. Amén. Mi alma se alegrará en mi Dios, dice Isaías. ¿Por qué? Porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Por qué muchos cristianos hoy enseñan que el evangelio del Antiguo Testamento no era el evangelio, que solo el Nuevo Testamento? No. Estos hombres del Antiguo Testamento también creían en el manto de la justicia de Cristo Jesús. También obtenían el perdón por los mismos medios que usted y yo necesitamos pedir perdón. Dice el deseo de toda la gente, la página 509. Ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuino. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. Así que nosotros, si queremos ser vestidos con el manto de la justicia de Cristo, tenemos que haber pedido perdón por el pecado previamente o anteriormente. Tenemos que haber sido lavados de nuestros pecados a través de la sangre de Cristo Jesús. Y cuando nosotros seamos lavados, limpiados de nuestros pecados, Cristo nos cubre con su manto de justicia. Número 3. Al ser perdonado y justificado por la gracia de Cristo, el hombre y la mujer, por supuesto, comienza a vivir la vida de Cristo. ¿Una vida de qué? De obediencia. ¿O de desobediencia? De obediencia. Ahí está el azul. Acompáñenme en el libro de Números, por favor. Vayan conmigo a Números. Y leamos los versículos, el capítulo 15. Mire qué hermoso es esto, hermanos. Por eso yo le digo, el tabernáculo, el santuario, es la experiencia del evangelio en símbolos. Números capítulo 15. Y vamos a leer los versículos 38 y 39. Dice así, habla a los hijos de Israel, o sea, Dios hablándole a Moisés, y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes, ¿qué cosa? ¿Qué tenían que poner? ¿Están conmigo, hermanos? ¿Un cordón de qué? De azul, y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de qué? De todos los mandamientos de Jehová,
para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. ¿Qué representaba ese cordón azul? ¿Qué representaba? ¿Qué le recordaba al pueblo de Israel? Los mandamientos de la ley de Dios. Mire lo que dice el libro de Romanos, acompáñenme en Romanos capítulo 6, que viene después del perdón y la justificación, porque muchos creen que solamente es pedirle perdón a Cristo y ya. Es un evangelio espurio el creer eso. Por eso Pablo dijo, no es que haya otro evangelio, sino que el que predique otro mensaje diferente al que yo he predicado, sea anatema. Romanos capítulo 6, versículo 22, noten cómo dice, la Biblia es clara. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento no se puede contradecir el uno del otro. Mas ahora que habéis sido libertados ¿de qué? ¿De qué dice ahí en sus Biblias? Del pecado. ¿Habéis sido qué? ¿De qué manera usted y yo somos liberados del pecado? ¿A través de quién? De Cristo Jesús, de la sangre de Cristo Jesús, de su justicia perfecta. Ya lo estamos leyendo. Ahora que habéis sido libertados del pecado, dice Pablo, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto ¿qué? La santificación y como fin ¿qué? La vida eterna. Oh, la santificación. ¿Qué es santificación? Es la vida de obediencia a la ley moral de Dios. Diariamente. Vayamos al libro de los Salmos, Salmo 119 y el versículo 44 y 45. Salmo 119, versículo 44 y 45. Dice la Escritura: guardaré tu ley siempre. ¿Cuánto? Siempre. Y para siempre y eternamente. ¿Y andaré en qué? En libertad, porque busqué ¿qué cosa? Tus mandamientos. La persona que está viviendo una vida de obediencia, la persona que ha sido perdonado sus pecados, que han sido lavados con la sangre de Cristo Jesús, representado por el carmesí, la persona que ha sido cubierta por el manto de justicia de Cristo, representado por el lino torcido, comienza a vivir una vida de santificación, comienza a vivir una vida de ¿qué? De obediencia a la ley de Dios. Y por lo tanto va a vivir una vida de ¿qué? De libertad. ¿Qué es lo opuesto a libertad? Esclavitud. ¿Qué es lo que quiere hacer Satanás contigo y conmigo? ¿Esclavizarnos en qué, hermano William? En el pecado. ¿Qué es pecado de acuerdo a la Biblia? Transgresión de la ley de Dios. Primera de Juan 3:4. Esa es la mejor definición de pecado en la Biblia. No tiene que ir a un diccionario, ni a una enciclopedia, ni a Google. ¿Quiere saber qué es pecado? Vaya a Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4 dice claramente, pecado es transgresión de la ley de Dios. Y Satanás sabe, hermano, que si nosotros obedecemos esa ley, somos libres. Amén. Libres del pecado. Amén. Por eso es que Satanás se ha empeñado hoy en este tiempo a hacer creer al mundo cristiano de que la ley de Dios no hay que guardarla, de que la ley de Dios no hay que obedecerla. Porque Satanás sabe, hermanos, que si nosotros estamos viviendo esa vida de obediencia al Señor, representado por el color azul, estamos viviendo una vida de libertad. Por eso David dijo, y andaré en libertad porque guardé ¿qué cosa? Tus mandamientos. Y finalmente, el hombre o la mujer llegará a ser un miembro de la familia celestial. Llegará a ser un rey. ¿Representado por qué color? Por la púrpura. Vayamos al libro de Esther, acompáñenme en el libro de Esther rapidito. El libro de Esther está después de... Está después de Nehemías, correcto. Después de Nehemías en el Antiguo Testamento. Después de Crónicas, Nehemías, ahí está Esther. Esther capítulo 8, versículo 15. Noten cómo dice. Vamos a hablar del color, del último color, la púrpura. Esther 8:15 nos dice, y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real. ¿Con vestido qué? Real. ¿Qué entiende usted por la palabra real? De la realeza de un rey, ¿sí o no? Con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro.
¿Quiénes son los que llevan coronas, hermano? Los reyes, ¿sí o no? Y un manto de lino y ¿qué? Y púrpura. Qué hermoso es eso. O sea que la púrpura simboliza ¿qué cosa? La realeza. Simboliza a los reyes, se vestían de púrpura. Vamos al libro Apocalipsis, rapidito, acompáñenme por favor, último libro de la Biblia, este versículo no lo podemos dejar pasar por alto. Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. Mire qué hermoso es la escritura, hermanos. Apocalipsis 5, versículo 9. Apocalipsis 5, versículo 9 nos dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has ¿qué? Redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. El versículo 10 es el versículo clave, iglesia. Atención, por favor. Versículo 10 de Apocalipsis 5. Y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué? Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Alabado sea el Señor. Ahí están los 4 colores. Por eso es Cristo te da eso a ti. Solo Cristo, hermanos, nos puede dar esas 4 cosas. Solo la sangre de Cristo nos puede perdonar, nos puede limpiar de nuestros pecados. Solo la justicia de Cristo nos hace aptos para estar algún día delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. ¿Estamos entendiendo? Solo Cristo en nosotros, a través de su Santo Espíritu, nos da el poder para obedecer la ley de Dios. Y solo Cristo, hermanos, nos dará esa corona de vida eterna cuando Él venga por segunda vez. Por eso Pablo decía, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos aquellos que esperan su venida. Por eso en el reino de los cielos, esa púrpura representa que en el cielo seremos coronados, seremos sacerdotes y seremos reyes y gobernaremos por toda la eternidad. Amén. Qué maravilloso es eso. Pero eso solo se encuentra ¿en quién? En la puerta, que es Cristo Jesús. Es por eso que Satanás se ha inventado un sinnúmero de creencias falsas. El mundo va en pos de otros salvadores. Va en pos de líderes religiosos. Otros adorando a Mahoma, otros a Buda, otros a la Virgen María, otros a Roma o al obispo de Roma. Pero solo hay un Salvador que nos llevará algún día al cielo, que es Cristo Jesús. La cortina del atrio era de obra de recamador. ¿Se acuerdan que lo leímos? En Éxodo 27:16. Obra de recamador. ¿Qué significa eso? Yo busqué esa palabra en la concordancia o el diccionario hebreo. Recamador, en hebreo, rakam, y significa bordar. O sea que esa cortina estaba hermosamente bordada. Hay muchas hermanas aquí que saben bordar. La hermana Silvia sabe bordar. Yo la he visto bordando en su casa. Tiene ese don. Bordar, bordado, entretejer. ¿Qué cosa, hermanos? Entretejer. Estaba entretejida esos 4 colores así hermosamente bordados. Por eso era atractiva esa puerta en medio de ese desierto árido. Entretejer, obra de recamador o recamador. ¿Qué significa eso? Significa en Cristo estaba formado o entretejida toda la plenitud de su Padre Celestial. Su vida estaba bordada, fabricada en el exterior por el Espíritu Santo. Su carácter fue un ejemplo perfecto para nosotros. Por eso nosotros tenemos que mirar, hermano, tenemos que mirar solamente ¿a quién? A Cristo Jesús. Al mirar los defectos del carácter de nuestros hermanos, siempre vamos a fracasar. Solo Jesús, porque Jesús era un carácter perfecto por nosotros. Su vida fue la obra acabada, recabada o de recamador del Espíritu Santo. Vayamos al libro de Colosenses, acompáñenme por favor, Colosenses capítulo 1, versículo 19. Mire qué hermoso versículo vamos a leer allí. Colosenses 1:19 nos dice lo siguiente. Y después vamos a leer Colosenses 2:9. Pero primero Colosenses 1:9 dice, 1:19, perdón. Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él,
o sea, en Cristo, habitase ¿qué cosa? Toda la plenitud de Dios. Colosenses 2:9 nos dice, porque en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente ¿qué cosa? Toda la plenitud ¿de qué? De la deidad. Qué hermosas palabras. La palabra en griego para plenitud es pleroma. Y pleroma significa terminación, plenitud, lleno, pleno, cumplimiento, restauración. 4 columnas. O sea, nosotros tenemos que tener estar completos en Cristo Jesús. Eso es lo que hace el Evangelio en nuestras vidas. Tenemos que tener a Cristo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y finalmente habían 4 columnas, ¿sí o no? Sí. Sus columnas eran 4, dice Éxodo 38:19. Son con sus 4 basas de bronce y sus capiteles de plata, y las cubiertas de los capiteles de ellas y sus molduras de plata. La puerta del atrio o entrada estaba sostenida por 4 columnas o pilares en basas de bronce. El Evangelio es el medio dejado por Dios para llegar a ¿qué cosa? ¿A qué? A la vida eterna. Es a través del Evangelio como llegamos al conocimiento de Cristo y del plan de la salvación. 4 son los evangelios que nos hablan de cómo acercarnos a Dios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estas 4 columnas o evangelios son la verdad y la base de la salvación del ser humano. Las entradas, como ustedes ven ahí, aquí había una puerta de acceso, aquí había una puerta que daba al lugar santo, otra entrada, y aquí había una segunda puerta que daba al lugar santísimo, otra puerta de acceso. Estas 3 entradas juntas son un tipo de Cristo. ¿Cuántas entradas habían? Primero la puerta al atrio, segundo la puerta de entrada o acceso al lugar santo, y tercero la puerta o el velo de acceso al lugar santísimo. 3 entradas representaban a Cristo, ¿sí o no? Sí. Cristo dijo, yo soy el camino, la primera puerta de acceso, yo soy la verdad, la segunda puerta, y yo soy ¿qué cosa? La vida, donde se encontraba el Padre Celestial, ¿sí o no? Dice el salmista David, con esto vamos terminando: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Muchos miembros de iglesia llegan aquí cada semana sin deseo ni siquiera de abrir sus himnarios. Llegan con la cabeza agachada, tristes, abatidos, desanimados. Pero después de que usted haya escuchado este mensaje en esta hora, ya no venga más con esa actitud. Venga con gozo, porque dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Por todo lo que Cristo ha hecho en tu vida, ¿no crees que es motivo suficiente para venir aquí gozosos y felices? Amén. Es el Salmo 104, lo dijimos. Y el Salmo 122, 1 y 2, nos dice lo siguiente, oigan bien. Yo me alegré con los que me decían. ¿Qué decía David? ¿Se sentía triste? Hoy hay culto en la iglesia. Ay, no. Estoy muy cansado. No tengo tiempo. No, tal vez pasado mañana. No sé cuántos van a seguir viniendo a esta semana de oración. Vamos a ver los valientes. David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. ¿Con qué actitud entramos por las puertas de esta iglesia cada semana? Yo sé que hay muchos hermanos que no van a poder venir por causa de su trabajo, por supuesto, lo entendemos. Pero Roma, al saber que esta puerta representa a Cristo y el Evangelio verdadero, Roma ha abierto otras puertas. Porque el plan de Roma, a través de Satanás, es echar por tierra la verdad del santuario, hermanos. Porque aquí encontramos salvación y vida eterna. Termino con esta noticia.
19 de noviembre del 2015, dice, Roma. Esta es una fuente de una noticia católica. Dice, el Santo Padre quiere que este acontecimiento eclesial se celebre no solo en Roma. Por eso, en torno al 13 de diciembre se abrirá la llamada Puerta de la Misericordia en todas las catedrales del mundo y en otros templos escogidos por cada obispo local. Asimismo, oigan bien lo que dice esta noticia, y teniendo en cuenta las disposiciones de la bula Misericordiae Vultus y de la carta en la que se concede la indulgencia. Muchos dicen que ya Roma no da indulgencia, que eso eran los tiempos de Martín Lutero, pero aquí no me dice eso. En ocasión del jubileo de la misericordia, el prelado ha establecido que podrán ganar todos los fieles que acudan a la Santa Iglesia Catedral o a cualquiera de los templos jubilares designados y para que participen en la celebración de la Santa Eucaristía. También ha explicado que quienes por diversos motivos estén imposibilitados de llegar a la Puerta Santa, o sea, la que se abrió en Roma, podrán ganar el don de la indulgencia, oigan bien, viviendo con fe y gozosa esperanza este momento de prueba y recibiendo la comunión o participando en la Santa Misa o en la oración comunitaria, también a través de los diversos medios de comunicación. Por su parte, oigan lo que termina el comunicado diciendo, los presos podrán lucrar el don de la indulgencia jubilar en la capilla de la cárcel y el traspasar la puerta de su celda, dirigiendo su pensamiento y oración al Padre, será por ellos el paso de la Puerta Santa. Qué triste, hermanos. ¿Dónde están los atalayas hoy levantando una voz de alarma, anunciando que esto es una blasfemia contra Dios y esto es un insulto contra Cristo, que es el camino, la verdad y la vida y la verdadera puerta? Esta noche Cristo quiere perdonar tus pecados. Quiere perdonar mis pecados. Él quiere lavarte con su sangre preciosa. Quiere darte salvación. Pero eso es si tú lo deseas. Es un don gratuito y es un ofrecimiento de parte de Jesús, que es la puerta. El primer paso del pecador, así como en el santuario terrenal, era pasar por la puerta. Por eso el sacrificio debía ser traído a la puerta. Estamos entendiendo ahora por qué el que no traía el sacrificio a la puerta era cortado del pueblo. Aquel que trate de buscar su salvación por otros medios, que no sea a través de Cristo Jesús, nunca obtendrá el don de la salvación. Y finalmente, cuando Cristo venga, será cortado de los escogidos que han de entrar algún día a la patria celestial. Que Dios nos ayude en esta hora, mis queridos hermanos, a aceptar a Cristo en nuestras vidas. ¿Has aceptado a Jesús como tu Salvador? Amén. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy ¿a dónde? A la puerta, ¿y qué? Y llamo. Si alguno oye mi voz, tú has oído la voz del Señor hoy, y abre la puerta. Cristo quiere que tú abras la puerta de tu corazón hoy. ¿Cuántos desean entregar su vida al Señor en esta noche, hermano? Gloria al Señor. Yo también quiero entregar mi vida a Jesús. Vayamos de rodillas, por favor. Querido Padre Celestial, en esta noche damos las gracias por Jesús. El plan de la salvación es un plan completo. Gracias porque Cristo Jesús es la puerta de acceso al Padre, Señor. Gracias porque la sangre de Cristo Jesús, ese color carmesí, nos limpia, nos lava de todos nuestros pecados. Gracias por la justicia perfecta de Cristo Jesús, representado por ese lino torcido, que al perdonar nuestros pecados nos cubre con su justicia maravillosa. Gracias, Padre Celestial, por la salvación de Cristo Jesús, que nos da el poder para obedecer su ley, sus mandamientos, representados por ese color azul. Y finalmente, Señor, solo los que fueron obedientes, como dice Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y puedan entrar por las puertas de la ciudad. Solo los obedientes,
Solo los guardadores de sus mandamientos podrán entrar algún día por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén. Ayúdanos, Señor, a obedecer su palabra, obedecer su ley, sus mandamientos. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga grande y poderosamente.